Vamos a la palabra del Señor. El Señor le gusta muchas veces cambiar los temas, por eso a veces yo sí los preparo, pero el Señor me los cambia. Parece que tiene ese juego, esa costumbre. Pero cuando obedezco, entonces la palabra de Dios, la voz de Dios activa. Esta mañana ahí en la silla el Señor me dijo, esta es la enseñanza, la que di de lo profético, era otra que ya tenía. Y tenía un mensaje que preparé de la Florida también, por eso a veces no me gusta preparar mensajes. Y el Señor me cambia y dice, no, ese no es, este otro. Ok, bueno. Por eso es bueno tener la palabra aquí en tu mente, en tu corazón, para que el Espíritu Santo pueda usarla, ¿eh? Si no está aquí, está acá, entonces no puede. Pero si ya la has metido, entonces el Señor puede usarla. Trabajé en un banco cuando tenía 21 años, 4 años, y la mayoría de los tiempos de almuerzo iba con la Biblia y comía algo y era leer. 1 hora de almuerzo por 4 años. Entonces metí la palabra ahí y el Espíritu Santo entonces de esa inversión puede hacer y sacarla cuando necesita. Amén. Entonces mete la palabra de Dios en tu mente, mete la palabra de Dios en tu corazón. Sal un poquito de las redes sociales del tiempo y ponlo en la palabra de Dios. ¿Verdad? Dice, voy a estar ahí 10 minutos en Facebook o en otro. Yo no, déjame darle 10 minutos, 15 minutos a la palabra de Dios. Porque si no la pones ahí, entonces el Señor no puede usarla. ¿Right? Pero si la pones, está lista para ser usada cuando necesites. Amén. Saludamos a los pastores que están de visita, a los líderes, a los miembros, a los invitados. Es un honor, un placer para mí estar en la bella nación de México y los llevo en mi corazón. Los llevo en mi corazón y estoy muy feliz y expectante de lo que Dios va a continuar haciendo. Creo que Dios tiene cosas grandes para México. Creo que México no ha visto lo mejor de Dios. Creo que Dios levanta un pueblo para reformar. Estamos viviendo en tiempos de reforma. Usted escucha avivamiento, únalo a reforma. Yo creo en el avivamiento, quiero el avivamiento. El avivamiento es el Espíritu Santo, porque a veces se toman diferentes matices. Pero somos llamados a discipular naciones. El llamado a discipular. Vayan y discipulen naciones. La iglesia se quedó en individuos. Las naciones se componen de individuos, pero las naciones van más allá de individuos. Las naciones van en estructuras, en esferas. Y Dios quiere reformar y discipular México. Agendas como la comunidad LGTB han entendido y eficazmente trabajando en discipular las naciones. Una comunidad tan pequeña cambia leyes, cambia mentalidades a través de la educación, a través del gobierno, a través de los medios de comunicación, a través de películas. La iglesia, ayer estuve dando un seminario sobre el mensaje del reino y los 7 montes y las 7 esferas. La iglesia está siendo llamada, pastores, a no solamente estar en el avivamiento. El avivamiento es lindo, pero una iglesia en Estados Unidos experimentó un avivamiento en la ciudad de Pensacola y llegaron 2 millones de personas en 4 años. Después creo que tiene 200 personas. Gracias a Dios por ese avivamiento. Gracias. La iglesia en Azusa experimentó un mover de Dios que llevó a todo el mundo el poder pentecostal y hablar en lenguas, pero después se cerró porque había 20 personas o 10 personas. Entonces los avivamientos son moveres de Dios que vienen y se van. Pero cuando el avivamiento se aprovecha, es en el espíritu, pero viene una reforma en la mente. Entonces la reforma hace cambios permanentes. ¿Y qué es la reforma? Es comenzar a cambiar la forma de acuerdo a la forma de Dios. Y traduciéndolo, de eso se trata la extensión del reino. Venga a México el reino. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Dónde? En México, como se hace en el cielo. ¿En dónde? En el gobierno. ¿Hay corrupción en el cielo? No. Entonces Dios quiere que no haya corrupción en el gobierno de México. ¿Pero a quién lo va a hacer Dios? ¿A los partidos políticos? No, lo va a hacer a través de los creyentes que están trabajando en el gobierno. De los abogados, de los senadores, de los congresistas. Todos los creyentes los necesitamos en todas las esferas. Discipulado de la nación en las familias. Discipulado de la nación en la economía.
discipulado de la nación. ¿Cuántos saben que Dios es Padre? ¿Cuántos saben que Dios tiene la respuesta a las familias de México? Right? Es el papá. ¿Cuántos saben que Dios sabe algo de economía? Ay. El dueño del oro y la plata. ¿Cuántos saben que Dios tiene respuestas de la economía de Dios para cambiar estructuras ancestrales de robo y miseria en la nación mexicana? Pero no lo va a hacer como arte de magia y no lo va a hacer solamente a través de la oración y la intercesión. La oración y la intercesión hay que continuarla, pero tiene que ser específica, estratégica. El discipulado de individuos tiene que hacerse, pero tienen que ir hijos de Dios en el monte de la economía para que el diablo no robe las riquezas de una nación a través de 2 o 3 personas. Y el diablo siga teniendo en pobreza una nación rica. Eso es una reforma. ¿Cuántos saben que Dios es un artista? El creador de todas las cosas. Estoy dando un resumen breve y no es el mensaje, pero por ahí va. Dios es el creador. ¿Cuántos creen que Dios tiene la habilidad de dar canciones o dar una canción a un hijo o una hija de ella que cambie el destino del futuro y cómo se ven la generación de jóvenes? Sin necesidad, déjame anotarlo, sin necesidad que sea un himno de adoración en la iglesia. ¿Por qué creemos que Satanás puede ungir a músicos para arrastrar a la juventud a la promiscuidad y a la vulgaridad sexual, y no podemos creer que Dios puede dar letras inspiradas para transformar y dar destino y propósito a jóvenes? ¿Sabes qué? Yo te declaro en nombre del Señor que hay canciones que están listas para ser dadas a hijos e hijas de Dios que van a comenzar a ser cantos de reforma en la nación mexicana. ¿Cuántos saben que Dios es el anunciador de buenas noticias? La palabra evangelio significa buenas noticias. Usted necesita solamente prender el noticiero en la mañana o en la tarde, en la noche, y la depresión viene solita, right? Cuando acaba de ver, lo mataron aquí, lo secuestraron, la abrieron, lo robaron, expropiar, malas noticias, right? Necesitamos creyentes en el monte de la comunicación, a través de las redes sociales, a través de revistas, a través de blogs, a través de televisión, a través de videos y medios que den buenas noticias. El diablo odia las buenas noticias, ama las malas noticias, porque a través de esas malas noticias mantiene hundido, deprimido a un pueblo. La Biblia dice que el que trae buenas noticias de lejos es como un manantial, right, de vida. Dios quiere levantar personas que den buenas noticias, que puedan decirle al mundo lo que Dios está haciendo, que den buenas noticias cuando un joven que tal vez no tenía los recursos se gradúa de la universidad, cuando una familia que estaba destruida se reconciliaron y les cambió la vida. Esas noticias tienen que ser proyectadas a un mundo que necesita escucharlas. Es el mensaje del evangelio de salvación de Cristo, pero también el mensaje del evangelio del reino que predicó Jesús, donde no solamente dice estás listo y tienes el seguro de incendios para no escapar el fuego del infierno e irte al cielo, sino hay una manera de Dios de hacer las cosas para que funcionen bien aquí, ahora, en México. Es el evangelio del reino. ¿Sí? Jesucristo predicó el evangelio del reino. La iglesia solamente como que cortó y el evangelio de salvación. El evangelio del reino incluye la salvación, pero incluye la manera de hacer las cosas de Dios, las soluciones de Dios para transformar nuestras ciudades y naciones. Sí. Amén. Sí. Y el instrumento de ese evangelio eres tú. Dios es el comunicador, Dios es el artista, Dios es el empresario, Dios es el gobernante justo, Dios es el padre de familia, Dios es el maestro, el educador. Necesitamos gente de Dios en el monte del gobierno, necesitamos maestros, profesores en las escuelas, necesitamos directores de juntas de educación, necesitamos gente en todas las esferas y llevar la manera de funcionar de Dios
en esa esfera. ¿Sabes por qué, querido? Porque donde no está la luz, la oscuridad es la que rige, la que gobierna. Y la iglesia se ha limitado a responder y reaccionar en vez de accionar efectivamente. Por eso Dios está hablando de la reforma del reino aquí en México, porque es tiempo de que la iglesia pueda tener una perspectiva un poco más clara, más ampliada de lo que es la gran comisión, discipular la nación, no solamente al individuo. Amén. Y entonces, una parte de la visión que Dios me dio junto al tiempo del libro es hacer un instituto de liderazgo. El Señor me habló y me dijo, haz un instituto de liderazgo, se llama New Generation Leadership Institute, que tiene online y presencial. Y estaba hablando con el pastor David Ortega y te lo comunico, porque quiero hacerlo aquí también en México. Tarda 1 año, son 2 módulos de 6 meses cada uno, una clase semanal, y donde las personas reciben esta visión del reino de Dios, pero luego escoge una de las 7 esferas para especializarse, y antes de graduarse termina con un proyecto. Entonces la manera presencial es un fin de semana cada 3 meses, y en ese fin de semana dar las clases de ese trimestre, y luego comunicación en línea y asesoramiento como coach, y luego formar una red de amigos que puedan apoyarse en las naciones para establecer y fortalecerse mutuamente y cambiar nuestras naciones para el reino de Dios. Amén. ¿Cuántos les gustaría participar de eso de ahí? Aleluya, gloria al Señor. Y entonces yo te voy a dar más información y definitivamente hacerlo con costos muy accesibles para que las personas puedan equiparse. Es tiempo de ver transformación de Dios en la nación mexicana. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Ahora vamos a después la propaganda de la palabra. Amén. Es una iglesia muy preciosa. En inglés dice no wonder, no de sorprenderse que el Señor me dijo, habla de lo profético, porque donde hay un espíritu de adoración, donde el pastor es un adorador, ese es el ambiente donde el Espíritu Santo dice lo profético. Después de adorar, vas a escuchar a Dios y vas a declarar lo de Dios. Amén. Entonces estoy contento de que haya sido así. Vamos a abrir la Biblia en primera carta de Pedro. Y dijo el pastor, te vamos a exprimir. Ya me exprimieron ahí. Me di cuenta de que comencé hasta que terminé. Fueron 2 horas. 2 horas. 2 horas. Y ahorita prepárense para 3 horas y media. Mentira. No. ¿Ah? Era media hora. No, y yo llevo el reloj, llevo el teléfono, dije, para ver la hora. Nunca veo la hora. Nunca veo notas. Yo no tengo notas ni nada. Ahí y ¡fum! Eso no funciona. Yo si otros funcionan, pero si veo las notas me pone un freno y entonces no. Primer libro de Pedro, carta de Pedro, capítulo 3. Ahora sí creo que voy a hablar poco. Primera de Pedro 3. Perdón, primera de Pedro 4. Sí, ya la pongo. Déjenme. Gracias. Gracias. Ya lo tengo aquí. ¿Pongo más arriba? Sí, por favor, eso sí, porque está un poquito más chiquito. Entonces ahí tengo que estar así. Sí, adaptado. Me bendice ver a todos, me bendice ver a los chicos, las chicas jóvenes que tienen un futuro tan lindo en el Señor. Sueñen con cambiar su país, sueñen con lo imposible, porque ahí se mete Dios. Sueñen con transformar, sueñen con pandilleros convertidos y hechos jueces de la República, sueñen con traficantes convirtiéndose y pasando como Zaqueo, entregando las cosas para Dios. Sueñen en grande. ¿Ven? Primera carta de Pedro 4:10. Dice el apóstol Pedro, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Creo que en la mañana iba a enseñar y terminé predicando, y creo que ahora aquí iba a predicar y voy a enseñar. Más o menos, a veces sí se puede, pero comienza así. Dice aquí que cada uno, diga conmigo, cada uno,
significa que te incluye a ti, right? Diga, me incluye a mí. Diga, está hablando de mí. Me está hablando a mí. Cada uno, todos, esto es para todos. Todos. Cada uno según el don que ha recibido. Dice que todos hemos recibido un don. Todos hemos recibido una capacidad, una habilidad. Y quiero hablar un poco en esta línea sobre el propósito de Dios y sobre vivir con ese propósito, de acuerdo a ese propósito. Dios es un Dios de propósitos. Significa que tu vida no es una casualidad. Significa que tu vida no es un misterio. Significa que tu vida no es un desperdicio. Significa que tu vida no es algo que no tiene valor ni sentido. Porque Dios que te creó es un Dios de propósito. No sé las circunstancias de tu padre y de tu madre, ni cómo viniste al mundo, pero ya que viniste, tienes que tener la seguridad que Dios quiso que vengas. Sí. Y quiso que vengas con un propósito, con un porqué, con un para qué. El propósito es algo poderoso, es la razón de ser, la razón de vivir, el porqué, la razón por la cual me levanto cada mañana. No hay nada más poderoso que un hombre, una mujer, un joven, una anciana que vive con propósito y que conoce su propósito. Te levantas en la mañana y sabes que hay un por qué te levantaste y un para qué. Y dentro del propósito entendemos que están las relaciones, la familia inmediata, las necesidades. Necesito levantarme a hacer el desayuno, necesito levantarme a asearme, irme a la empresa o al trabajo o a la escuela. Pero el propósito de Dios va más allá de las relaciones y las necesidades inmediatas. Va a un uso, a un propósito, si valdría la pena repetirlo, a un porqué, a un para qué en tu vida. A un por qué te hizo Dios, para qué. El propósito va más allá de la sobrevivencia. La sobrevivencia es el resultado de no vivir con propósito. Cuando no conoces el propósito, puedes tener $1 millón en el banco y estás sobreviviendo, existiendo. Hay personas muy acaudaladas que viven miserables, que se tiran a las drogas, que se suicidan, porque el tener en abundancia, que es bueno, pero no tener propósito es malo. Si tienes abundancia y sobreabundancia, la sobreabundancia no es un fin en sí ni es un propósito. La sobreabundancia es una naturaleza de Dios y es un medio para realizar el propósito. Cuando no conocemos el propósito de la sobreabundancia, lo mal usamos. Miles Monroe, un hombre de Dios que partió, decía que donde no se conoce el propósito, el abuso es inevitable. Cuando yo no conozco el propósito específico de una computadora, de una máquina, de un teléfono, de una guitarra, lo voy a abusar. Si yo uso una bicicleta para arrastrar toneladas de cemento, si es que puedo llegar a hacer algo, en su momento la bicicleta se va a arruinar, ¿right? Porque la bicicleta no fue hecho para eso, sino para ir con carga media o liviana o sin carga, ¿right? No voy a tener una bicicleta de carreras para estar jalando peso, ¿right? No funciona así. Usted ha visto personas en carros chiquitos y que ponen unas cosas gigantes encima y fotos por ahí, y de repente el carro chiquito ¡pah!, se rompió, ¿right? Y dice, ay, ¿qué pasó? Lo abusó, ¿right? Cuando un hombre no conoce el propósito de la mujer, la va a abusar, ¿eh? La va a abusar con palabras o la va a abusar con maltratos, ¿right? O uno no conoce el propósito de los hijos, lo va a abusar. Entonces, cuando no hay conocimiento de propósito, hay abuso y hay desperdicio de vida. No hay un por qué, no hay un para qué. ¿Estamos conectados? Entonces, el propósito es poderoso y es imprescindible, y Dios te hizo con un propósito. Y una llave para descubrir el propósito es descubrir el don, descubrir el talento. Porque cuando conozco el don,
el talento, la habilidad, los sueños, entonces eso es un indicador muy claro del propósito. Por ejemplo, yo creo que tengo el don de hablar, me parece, ¿no? Algunos creen que sí. Estamos ahí. Yo puedo hablar y predicar dormido casi, ¿verdad? Yo estoy andando y mensajes y temas y se desarrollan en mi mente así continuamente, y no ahora, sino desde bien joven. Y el Señor me llamó a los 15 años. El don de predicar, de exponer, de comunicar, me da una indicación del propósito, de ser un pastor, un comunicador, un coach, un maestro. El don de escuchar a Dios y hablar a Dios me da esa habilidad de ser un profeta de Dios, que creo que por ahí también algo. Entonces el don te da una indicación del propósito. Y los sueños te dan una indicación del don y del propósito. Escríbalo eso. Hace muchos años escribí unos artículos y unas enseñanzas que di en mi iglesia, y lo escribí en un periódico también virtual, que creo que va a ser un libro. Se llama El poder de tus sueños, el poder de los sueños. Y no me refiero a aquellos que vemos cuando estamos dormidos en nuestro inconsciente, sino a aquellos sueños, deseos, anhelos inspirados que están en el corazón. Y los sueños sirven, junto con el don, como un indicador de descubrir el propósito. Cuando yo oré por algunos de ustedes y el Señor decía, tienes estos sueños, tienes esto acá, está hablando del propósito, porque el sueño me da una indicación del propósito. Porque uno se pregunta, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Se pone loco. Algunos piensan que Dios va a enviar a uno de los ángeles, Gabriel, Miguel, y va a aparecerte y va a decir, este es tu propósito, hija mía. No funciona así, sino que Dios ha imprimido esos sueños y esos dones y esos propósitos muy dentro de ti, en tu corazón, en tu ADN, en las fibras. Algunos vienen con la herencia, pero otros vienen directo así de Dios. Todos vienen de Dios, pero unos vienen porque mi abuela también mi padre era músico y soy músico, y otros no tienen nada que ver con ellos, simplemente Dios te los da. De las dos maneras, Dios lo hace en tu vida. Entonces mira lo que dice aquí, según el don que has recibido, ya tiene de manera explícita que has recibido un don. Tienes un don. Puede ser que no lo hayas descubierto, pero lo tienes. De que lo tienes, lo tienes. ¿Cuántos tienen nariz? ¿Nariz? ¿Cuántos tienen nariz? ¿Cuántos se pueden ver la nariz? Puedes ver tal vez un pedacito, los más narizones podemos ver un poquito más, ¿right? Pero si no te la ves, no significa que no la tienes, ¿right? ¿Cuántos han visto la nuca alguna vez? La nuca. ¿Y porque no la ves significa que no tienes nuca? Entonces significa que porque no veas o conozcas algo no significa que no lo tienes. Por eso, mi trabajo en cierta forma es ayudarte, y tu búsqueda es a descubrirlo. ¿Right? Usted sabe que usted nunca puede ver su cara, de verdad, jamás. Pastor, pero veo en el espejo. El espejo es un reflejo, pero tu cara, en realidad no la vas a ver. Vas a ver el reflejo. Yo puedo ver tu cara, pero no puedo ver la mía. Ni tú puedes ver la tuya. Y eso también tiene una indicación. Entonces, el don ya lo has recibido. Si lo conoces o no lo conoces, no significa que no lo tienes. Diga, levante su mano y diga, gracias Dios, por el don, por los sueños y el propósito tuyo en mi vida. Amén. Entonces dice aquí, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Esa también es una palabra indicadora muy poderosa. Y qué bueno que el Señor me guió a hablar de esto aquí, porque está hermoso. Dice que tienes un don y que según ese don lo ministres a otros o sirvas a otros con ese don. ¿Por qué? Principio número 2. Principio número 1 es que tienes el don aunque no lo conozcas, y tu don te indica tu propósito. Principio 2 es que tu don
o tus sueños o tu propósito no es para ti. Es tuyo, pero no es para ti. Es tuyo porque Dios te lo dio. Tienes que usarlo, pero no es para ti. Nunca tu don es para ti. Tú te puedes regocijar, te vas a regocijar en tu don, te vas a alegrar, pero no es para ti. Mi don de predicación o de enseñanza, ¿para quién es? ¿Para mí o para usted? Para usted. Imagínate que yo me ponga y comience a hablar todo esto de aquí, yo solo en el cuarto. Right? Lo quito. Y no solamente lo quito, sino que frustrado, porque después de un tiempo, yo mismo me digo amén, me pongo la mano, me caigo, me profetizo. Entonces no funciona así, es ridículo, está fuera de lugar. Porque tú tienes un don, tu don te ayuda a conocer tu propósito, pero tu don y tu propósito nunca son para ti, sino que son para otros. Ministrelo a otros. Está conectado con eso. Es como tu rostro. Tú nunca ves tu rostro, los otros ven tu rostro y tú ves el rostro de los demás. En otras palabras, tus dones son parte de esa relación y de esa interdependencia con que Dios creó al ser humano y con la manera en que funciona la iglesia y la sociedad. La señora que hace enchiladas, ¿para quién las hace? Para mí. Yo le pago, pero ella las hace para mí. Imagínate que haga 20 enchiladas, se las coma todas ellas. Se revienta. Las personas que no dan efectivamente, intencionalmente con su don a otros, se revientan. Se frustran y termina frustrado, porque la vida no se vive para uno, se vive para los demás. Y el vivirlo para los demás, déjame ponerlo de la manera correcta, entonces te encuentras realización tú. ¿Ah? Me refiero a servirlo, no me refiero a ser esclavo de otro, no me refiero a descuidarte a ti, no, de ninguna manera. Me refiero a servir a otros. Amén. No es ser vida para sí mismo. Entonces, ¿vamos por ahí bien? Sí. Sí. ¿Me tomaste un par de fotos? Sí. Qué bueno. Esto está tan bueno, hubiera querido grabarlo para llevarme. Está riquísimo. ¿Está grabando? Oh. Chéverísimo. Porque me está gustando, ¿eh? Por eso digo, tú te regocijas con tu don. El pastor cuando canta debe decir, wow, qué lindo. Pero el destino de ese don no soy yo, sino usted. ¿Verdad? Pero en el darlo, digo, suena bien. Sounds good. Ok. Yeah, you got it, man. Amen. Entonces, ministrelo a los otros como, mire, escuche, ¿como qué dice? ¿Está leyendo conmigo? ¿Como qué? ¿Como qué? Como buenos administradores. Hace muchos años, bien jovencito, yo en mis pensamientos filosóficos decía, ¿qué es la vida? La vida es diferentes cosas, pero una de ellas, la vida es una administración. Como buenos administradores significa que también hay la opción de ser un mal administrador o un administrador mediocre de tu vida. ¿Right? Si nos está enfatizando que lo administremos como buenos administradores cuando se lo damos a otros, significa que podemos tener la opción de ser malos administradores cuando no damos efectivamente, eficazmente con nuestro don a otras personas. Escuche, el propósito, descubres tu don, se lo das eficazmente, intencionalmente a otros como buenos administradores, se cumple el propósito. No me importa mi don, solo quiero levantarme y comer y llenar la panza y dormir y levantarme y comer y llenar la panza y dormir y levantarme y comer y llenar la panza. Vivo sin propósito, no descubro el don, le doy a otros más o menos, nunca bendigo al nivel óptimo la vida de los demás, no descubro propósito ni vivo propósito. Y eso es una vida pobre, aunque tenga $1 millón en el banco. Dígale a tu vecino, yo creo que esta serie, Señor, el pastor está hablando para ti, por ti. Me parece verlo en tu cara, dígale, no, es broma, es bromita, es para todos. Es para todos. Entonces, al no vivir el propósito, se vive una vida vacía. ¿Por qué? Porque como Dios te creó con propósito y para propósito, hay un vacío que no se llena con las enchiladas solamente, con los paseos, con una foto en Facebook y que me pongan 2,000 likes o me gusta. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay un área que no se está cumpliendo
que solamente se cumple al vivir el propósito de Dios. Eso trae satisfacción, trae realización que todos los seres humanos, los seres humanos de todos los estratos sociales buscan. Todos, porque Dios los creó con esa necesidad. Todos. No hay ninguno. Todo el mundo se siente miserable si siente su vida ser un vacío o no tener propósito. Todo el mundo. Entonces, la vida con propósito se convierte en una vida con satisfacción aún en medio de las dificultades. No hay nada más fuerte y poderoso que un hombre, una mujer, un joven con propósito. ¿Por qué? Porque la fuerza de saber que tienes un propósito en Dios y que lo estás haciendo bien en las adversidades, pero ese propósito te hace levantar en la mañana y dices, no, yo tengo un por qué vivir, para qué vivir y no voy a morir hasta que eso sea cumplido. Sí. Usted ve a Jesús vivió con propósito. Le dijo a los discípulos y a sus hermanos y a otra gente, ustedes no saben cuándo es su tiempo, yo sé cuándo es mi tiempo, nadie toma mi vida, yo la entrego y la vuelvo a tomar. Ay, vine del Padre para hacer la voluntad de Dios y vuelvo al Padre. Y cuando fue a morir, ¿qué dijo? Consumado es, significa cumplir el propósito, me puedo ir y despedir. Realicé aquello para lo cual vine a la tierra. ¡Wow! El apóstol Pablo dijo, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. Significa, pueden decapitarme, ya está listo. Eso de ahí ya no me hace nada. ¿Por qué? Porque mi propósito fue cumplido. ¡Wow! En la cárcel. Alguien en la cárcel con propósito acerca de ser degollado tiene más seguridad que alguien en el trono del Imperio Romano, como Nerón en el tiempo de Pablo, que se quitó la vida, lo mataron, no me recuerdo, sin saber para qué estaba. El hombre más poderoso del mundo y el apóstol encarcelado, sabiendo de que ya había cumplido su propósito y que podía irse triunfante. Amén, qué poderoso es el propósito. ¿Cuántos lo estamos entendiendo? ¿Disfrutando? Qué bueno, qué bueno. Si no hay muchos amenes porque se está digiriendo, es bueno eso. Amén. Entonces, dice como buenos administradores. Mire la palabra administradores, en el griego que se escribió es oikonomos. De ahí viene la palabra economía. De ahí viene de oikos, que es casa, y nemo, que significa arreglar, como arreglar la casa. O a veces queremos el propósito que ir a las naciones o hacer cosas grandes y la casa está desarreglada. Bueno, comienza en la casa, ¿verdad? Entonces, viene de oikos, que es casa, y nemo, que significa arreglar. Originalmente la palabra se refería al gerente de una casa y propiedad, oikonomos. Y después, en un sentido más amplio, un administrador o un mayordomo en general. En 1 Corintios 4:1 y Tito 1:7 se refiere a ministros cristianos, pero en 1 Pedro 4:10 habla de cristianos en general, quienes usan los dones que les fueron confiados por el Señor para fortalecer y alentar a sus compañeros creyentes. Un buen administrador, un buen oikonomos. Y ahí es cuando tenemos que entender la responsabilidad. Muchas veces en el cristianismo, un poquito fuera del espacio como cristianoide, se usa la oración como una excusa para la irresponsabilidad. Aquí no, en otras partes pasa. Y puede ser que la señora, la hermana esté orando y no ayuda de cierta forma desayuno a los hijos o al esposo porque está en oración. Y dice, Señor, prepárales el desayuno, bendice a mis hijos. Él dice, no, bendícelos tú. O el hombre que está orando y ayudando y de pronto se descuida en sus trabajos y en su administración de sus hijos y en darles tiempo y enseñarles las disciplinas del Señor. ¿Ve? La oración no es una excusa para la irresponsabilidad. Señor, hazlo esto. Y el Señor dice, no, eso hazlo tú, ¿qué te pasa? ¿Right? ¿Qué me quieres mandar a mí a hacer lo que yo te... La oración es para que Dios haga lo que Él tiene que hacer, nunca para que Él haga lo que tú y yo tenemos que hacer. ¿Quién tiene que ser buen administrador de su don? ¿Right? Señor, hazme buen administrador. Sí creo que vale esa oración, pero en un momento es dejar de orar y comenzar a hacer las cosas. Hay mucho en la Biblia que hay que hacerlo solamente y no hay que orarlo. Y hay cosas que no podemos hacer ahí que tenemos que orarlas porque las hace Dios. Amén.
Entonces no se puede la oración usarla como una varita mágica, como Señor, haz todo, Señor, cambia México. Está bien, pero yo no veo eso en la Biblia. Ups, ¿qué pasó? No, yo veo, Señor, envía obreros a tu mies. Veo, Señor, dame de nuevo para hablar tu palabra. Y Señor, ayúdame a descubrir el don y examinar mis dones y pedir de pronto un consejo y comenzar a hacer un plan y comenzar a ser obediente a ese plan y ejecutarlo. ¿Ah? Entonces no es oración solamente. Jesús oraba bastante en las madrugadas y parte, yo creo, que la mayoría de la oración era estar adorando a Dios, recibiendo de Dios, oyendo de Dios lo que iba a hacer, teniendo comunión con Dios y luego iba a demostrar el poder de Dios. Amén. Porque tampoco es, hola Padre, y aquí está mi lista, raca, taca, 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 raca, taca, taca, taca. Y dice, oye, todos los días con la misma cassette, con el mismo CD, y dice, ni siquiera me pregunta cómo estoy. ¿Right? Entonces, dice como buenos administradores, diga conmigo como buen administrador. Y mira qué hermoso la palabra, estamos en un solo versículo, mira todo lo que hemos visto en un solo versículo. Qué rica es la palabra de Dios. Dice como buenos administradores ¿de qué? Sí, bueno, me gusta como lo hizo aquí en la Reina Valera del 60, dice de la multiforme gracia de Dios. De la multiforme, porque nuestro Dios es todo menos un Dios aburrido. Es un Dios de diversidad y de unidad. Hay diversidad en la unidad y hay unidad en la diversidad. No tenemos que ser igualitos. ¿Cuánto visto la secta de los testigos de Jehová? Son idénticos en la China, en Estados Unidos, en México, en África. Se ven igualitos, hasta huelen igualitos. ¿Por qué? Porque una secta moldea con un espíritu de molde de galletas y todos son idénticos. Le toman el cerebro y hablan y repiten como autómatas, ¿verdad? Y se visten igual y parecen igual. No tenemos que ser iguales. El amor no se demuestra en la igualdad, el amor se demuestra en la diversidad. ¿Sabes? Yo no tengo que amar y sentirme contento en México porque me gusta el chile. Si no me gusta el chile, gloria al Señor. Y si a los hermanos de México les gusta el chile, gloria al Señor. No tenemos que ser iguales. Dios nos hizo diferentes. Amén. Sí. Mira a tu vecino que está al lado, mírale la nariz, es diferente a la tuya, mírase su nariz. Tu nariz y la de él no son iguales. ¿Qué tiene este pastor con las narices? No tenemos que ser iguales, ¿por qué? Porque lo igual todo es aburrido. ¿Sí o no? Es falta de creatividad. En el matrimonio, imagínate, cuando estás enamorado dice, ¿y a ti te gusta eso? A mí también. ¡Ay, qué lindo! ¿Y tú quieres eso? Yo también. ¡Ay, qué lindo! Será medio cierto, que es mentira, pero los primeros 2 o 3 días, después se aburren. Hace falta una peleita de vez en cuando, un desacuerdo. Aburrimiento. Imagínate que tu plato favorito, ¿cuál es? Dígame algo, su plato favorito. ¿Ah? ¿El pollo qué? ¿En qué? En chiltepín, es en lenguas. No. Bueno, el pollo en chiltepín. Pollo en chiltepín. ¿Usted lo comería todos los días, 365 días al año, 7 años, 10 años? Solamente el pensamiento de eso hace que se te salga, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque Dios nos creó con la necesidad de la variedad, porque Él es el Dios creador infinito. ¿Usted sabe cuántas estrellas hay? ¿Cuántas galaxias? Parte de eso hablo en mi libro. No me acuerdo ahorita, pero son miles de galaxias con miles de estrellas. Una cosa bárbara. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Dios es un Dios sobreabundante. No es abundante, es sobreabundante. Lo abundante le queda poco. Lo abundante significa es más de lo que necesita. Él es sobreabundante. O sea, escasez no hay. Hay 5,000 hombres y entonces alimenta a los 5,000 con las mujeres y los niños y sobran 12 cestas. O sea, siempre hay de más. Hacen la pesca milagrosa y se desbordaban las redes. Es sobreabundante. Tienes que comprar el libro. Y entonces hay una multiforme gracia de Dios. No todos somos igualitos. Tu don no tiene que ser igual al mío. No tiene que ser igual para que me caigas bien. No tiene que ser esta iglesia igual que las otras iglesias.
No tiene que sonar idéntico. ¿Por qué? Porque hay una multiforme gracia de muchas formas. De Dios. Él es el sanador, pero también el que te llena de gozo. ¿Right? Hay unas iglesias, no creo que sea esta, ya no creo que hay, tal vez algunas que pasan llorando. Y llórale, y llórale, y llórale. Hace yo muchos años fui una, y era llórale, y llórale, y llórale. Y digo, ay, falta la canción, el mariachi, la ranchera y unas botellas, porque era llora, y llora, y llora. Y digo, ¿qué es esta desgracia? Discúlpame. Porque veo que en su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a su diestra para siempre, no un llanterío. Right? Ese fue uno extra que di ahí. Sí, era de felicidad, pero en un momento se ríe, porque si su esposo la ve pasan llorando de felicidad, va a decir, ya me casé con la llorona. ¿Ah? En un momento el gozo, right? No. Yo veo a Jesucristo que dijo, yo les voy a dar para que mi gozo esté en ustedes. La última vez que leí la Biblia, la depresión no es un fruto del Espíritu Santo. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. El gozo del Señor es algo muy serio en el cielo. Cuando tú vas al cielo o recibes el cielo aquí, el gozo se burbujea y sale y no sabes ni por qué, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. Entonces llore menos, gózate más, ríete más. Amén. Aleluya. Más Espíritu Santo, menos llorona. Es un espíritu maligno. Amén. Entonces, buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Muchas formas significa muchos dones y muchas maneras de hacer las cosas. Usted no tiene que ser como yo no tengo que ser como usted. Dios nos hizo de manera específica. Los talentos son distintos, los dones son distintos y así nos complementamos el uno al otro. Y construimos el reino de Dios. Mi esposa y yo tenemos algunas cosas similares, pero de ahí somos diferentísimos en todas esas cosas. Y por eso hacemos un complemento. ¿Right? Hacemos un equipo. ¿Right? ¿Cuántos Batman y Robin? ¿Right? ¿Se acuerdan? Batman y Robin. Robin no se vestía igual que Batman. Imagínate 2 Batman ahí. Eso es un clon. No. Robin hace algo distinto y le ayuda a Batman. La esposa es una ayuda idónea. ¿Right? Tiene algo que ayuda al hombre que no lo tiene el hombre. Somos diferentes. Estas cosas que están ahora, que no es contra carne y sangre, que dicen de la igualdad, hay una igualdad falsa. Es mentira, porque Dios no nos hizo iguales. Y igualdad de respeto, igualdad de valor, sí. Pero no igualdad en todo. El hombre y la mujer somos distintos. Por eso es que nos gustamos y podemos tener hijos. No son lo mismo. Es una degeneración, una mentira. La mujer necesita un hombre que la defienda y el hombre necesita una mujer que se deje defender y que le ayude también. ¿Right? Que no le caiga encima. ¿Right? Entonces, el propósito de Dios tuyo va a ser distinto que el de otros. No tiene que ser igual. Eso significa, en inglés se dice que eres unique. Significa que eres único, exclusivo. ¡Wow! Cuando Dios te hizo, rompió el molde. ¿Sabes que las huellas digitales son diferentes de cada persona? Ahí tienes el sello de Dios, de tu exclusividad. ¡Wow! No hay otro como tú. ¡Wow! Amén. No tienes que imitar a otros. Eso suena bien. Y entonces vamos para terminar. Verso 11. Si alguno habla, mira, no sé cuánto hablé, pero un solo versículo, Dios mío. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Estaba hablando de los dones ahí. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. En otras palabras, está diciendo, hable conforme a lo que Dios te da. ¿Por qué? Porque el don y la capacidad o el talento es una habilidad innata que Dios te dio que está en ti. Y podemos aplicarlo en las dos áreas, en la natural y en la espiritual. En la natural podemos poner el ejemplo de cantar. Personas tienen el don de cantar, la voz de cantar, de la música. Yo le decía a tu esposa, qué lindo que toca el hermano. Y digo, Señor, ¿por qué no me das ese don? Y tomaba unas clases de piano, nada más 2 o 3, queen. Me regalaron una guitarra eléctrica, yo estoy ahí, ¡pim! Y yo decía, que yo como quisiera. No tengo el don. Me regalaron una guitarra por ahí, y yo,
clean, 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 de ahí me olvido, ya no sé. Suena así, Santana, parecía Carlos Santana. ¿Sabes? Entonces, pero esa habilidad ya está en ti. Esa habilidad ya está en ti. Ya está en ti. Al descubrirla, tienes que usarla y se perfecciona con el uso, y también está bien capacitarse. Pero esa habilidad no te la da nadie. Esa habilidad ya naciste con ella. Y es parte de ti. Cuando tú vas a la universidad vas a aprender cosas, pero no hay nada peor que alguien estudiar la carrera que no es de él. Una vez leí sobre un muchacho que se graduó de médico y dijo: felicidades papá y mamá, lo hice para ustedes, yo no quiero esto. Y después de pasar años de su vida y dinero, él dijo: yo lo hice por ustedes, para mí no me gusta, no quiero ser médico. Entonces, ¿por qué? Porque la habilidad y el don ya está en ti, si es natural o si es espiritual. Entonces, con la habilidad, esa habilidad, con el don viene esa habilidad de Dios. Por eso dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios te da. Si cantas, porque al usar tu don es como que abres la llave de lo que está dentro y fluye natural. Hay personas que Dios le da la habilidad de hacer cine. Y entonces desde chiquitos comienzan a hacer cine. Hay personas que Dios le da la habilidad de hacer manualidades. Que ideas que vienen a tu mente, sueños que sueñas despierto, ideas que continúan. ¿Por qué? Porque todo eso está dentro de ti, está en tu corazón. Nadie te lo va a dar. Amén. Los dones del Espíritu también los reparte el Espíritu como Él quiere. Y te los da Dios. Hay dones que se transfieren en una relación, en algo orquestado por Dios, como dice Pablo a Timoteo, según el don que recibiste, la imposición de manos del presbiterio. Pero esos dones no se los da los líderes porque quieren, sino porque Dios ya había orquestado, diseñado que esos dones sean impartidos al ministerio, para Timoteo, y él usó a los líderes para hacer esa transferencia. Amén. Lo que quiero decir es que de lo que Dios te hizo y su propósito está dentro de ti. Y no tienes que buscar afuera. Tienes que buscar información para descubrir lo que está ahí. Amén. Sí. Y eso te da valor. Sí, amén. Entonces, hable conforme a las palabras. ¿Dónde está? A las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Porque si yo quiero ministrar con un poder que Dios no me da. Aquí usted está siendo bendecido por mi prédica. Pero le aseguro que me pongo a cantar y usted no, tal vez sonríe algo medio nervioso, medio esto, comienzo a leer sus pensamientos, pobre el pastor que se puso a cantar. ¿Por qué? Porque no es mi don. Entonces dice aquí, si ministra conforme al poder que Dios te da. Si Dios te da una palabra profética, pero si Dios no te da necesariamente una unción especial para hacer milagros, no te metas porque no va a suceder. ¿Right? Y no estoy quitando la fe, sino estoy hablando específicamente de esto. Porque con el don viene el poder. Diga conmigo, con el don está el poder. Entonces cuando tú descubres el don, tú usas el don, el poder viene con ese don. Amén. Sí. Y la gente es bendecida, es edificada. Right? Cuando no hay el poder, el don, entonces la gente es nada. Ay, viene a ser vacío. Hay unas personas que profetizan sin la unción de Dios y eso es una cosa fea, porque no viene la unción y se levanta, sino que viene y la paga. ¿Right? Viene una persona, cántico nuevo, una vez en una iglesia de muchos años en Nueva York, donde asistía, el pastor estaba hablando del cántico nuevo, así pasaba, y una hermana estaba cantando, y cuando se acerca, y yo la veía, y era cántico nuevo, cántico nuevo, cántico nuevo. Y yo decía, no me olvido esta nunca. Entonces, esa hermana canta su propio canto, pero no se levantó ni nada. Pero el pastor pasó y le puso, creo, el micrófono un rato. Y eso era. Pero ella estaba bien conectada, inspirada con el cántico nuevo. Entonces, ¿por qué? Porque no era su don, ¿right? Pero tú tienes un don. Amén. Sí. Sé feliz con el don. Descubre el don. ¿Sabe cuál es la mejor manera de descubrir el don? La clave, le doy aquí esto, clave de seminarios de $2,000 en una sola frase. Sirviendo. Sí. Sirviendo. ¿Sirviendo cómo? Sirviendo en todo lo que esté a tu alcance. Y tú pruebas y sirves aquí. Ok, lo haces, todos tenemos que servir. Pero no hay un fluir poderoso. ¿Sirves acá? No.
Sirve acá. Esto me suena natural. Aquí estoy como un pez en el agua. Suena bien. Y comienzo a hacerlo mejor. Y la otra persona es bendecida. Y digo, este es. Y Dios te dice, este es. Amén. Sí. Y termino ya. ¿Está bueno? Sí. ¿Sí? ¿Terminamos? No, sí, dijo. Está bien. Ya le veía. Mira lo que va a terminar esto aquí. Para que en todo, ¿en qué? En todo. ¿En todo qué? En todo tu servicio, en todo tu propósito. Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Escuche, querido. Una de las cosas que más glorifican a Dios es cuando tú sirves a otros con tu don. Cuando tú sirves a otros, lo dice ahí. Cuando tú y yo nos conectamos con nuestro propósito. Jesús dijo así, yo los he puesto para que lleven fruto, y en esto es glorificado mi Padre, en que lleven fruto y su fruto permanezca. Amén. ¿Y cómo se lleva el fruto? Conectado a la vid. Significa conectado al Señor en el don que el Dios me dio. Tu don, cuando lo usas, es como si fuera un tornillo conectado a la pompa principal de donde fluye el río de vida de Dios. Amén. Y cuando usted comience a usar su don, en todo Jesucristo es glorificado en el nombre del Señor. Amén. Sí. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Espero que haya podido ser de edificación esta palabra. Vamos a orar y termino diciéndote que Dios tiene un propósito que no es casualidad. Si hubiese alguna persona aquí que aún no conoce al Señor Jesucristo, quisiera que aproveche esta oportunidad para decir, Jesucristo, sé mi Señor. Si hubiese alguna persona que visita o que está de casualidad o invitado o que ha pasado por aquí y aún no conoce a Jesús como su Señor y su Salvador, y quisieras decirle, Jesús, sé mi Señor, levántame tu mano y donde estás, si hay alguien. La Biblia dice que tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La Biblia dice que Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino diciéndonos, reconcíliate con Dios. Y si tú estás ahí donde estás, dile a Jesús, Jesús, te abro mi corazón. Jesús, te abro mi vida. Jesús, gracias por recibirme. Gracias porque en la cruz tú me veías a mí y estaba yo contigo. Y porque en la cruz mi vida sin Dios fue crucificada y me das nueva vida hoy. Y por la fe te recibo como mi único Señor y Salvador. Y Padre, bendigo a todo hijo e hija de Dios, todo líder, ministro que se encuentra en este lugar, en esta preciosa iglesia. Señor, y bendigo tu palabra en sus vidas. Bendigo, Señor, los dones y talentos que has depositado en esta iglesia. Oh, Señor, activamos, Señor, esta palabra, y que esta palabra, Señor, sea edificación, Padre, y una activación para, Señor, construir tu reino en este lugar, en esta región, junto a los dones que tú has, Señor, depositado en cada uno. Padre, declaro, Señor, activación de los dones del Espíritu Santo en esta iglesia, Padre. Señor, la activación, manifestación, Señor, de palabra de conocimiento, de palabra de sabiduría, de profecías, el don de operación de milagros, dones de sanidades, Señor, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, sean activados, Señor, por el poder de Dios en este lugar, en esta iglesia, en el nombre de Jesús. En la mañana hablamos del derramamiento de tu Espíritu Santo, Padre, y declaro, Señor, que el Espíritu de Dios, Señor, es avivado, es agitado en este lugar, Padre. Y declaramos, Señor, lo que Pablo declaró, Señor, que se aviva el fuego, que se sopla el viento, Señor, de tu Espíritu, y se aviva el fuego del don de Dios
en este lugar, Padre. Padre, y que entramos, Señor, en un nuevo nivel, Señor, de percepción espiritual, de manifestación, Señor, del poder de Dios, para que en todo tú seas glorificado, Padre. Gracias, Señor, por esas llamas de fuego, Señor, que depositas, Señor, sobre la cabeza de cada uno, Padre, como en el día de Pentecostés. Santa era madre, Briacarandi, Ricrustilari, Brancanana, Sotebrica, Rabrondi, Camarandaraya, Randi Kashi Terabaya. Aviva el fuego del don de Dios. 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 En el nombre de Jesús. Staram Brakashandera Brakandara Barsitirikrandara Brasataramdodara Braya. Bronchitara Brakandara Barapaya. Los dones de poder, Señor, los dones de revelación, los dones de inspiración, Señor, en manifestación, Padre, en los próximos meses, Señor, de este año, Padre, Señor, un avivamiento, Señor, de los dones de tu Espíritu Santo en ese lugar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias. Señor, gracias por cada don profético que has dado sobre tu pueblo. Gracias, Dios, por los dones espirituales, los dones materiales que tú nos has dado. Y tu palabra dice que todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Gracias, Señor. Sigue levantando en cada área, en el área económica, en el área física, en el área espiritual, en el área de la fe. En toda área, Señor, a cada persona que está aquí, en el nombre de Jesús.